Lista Chacón. Gracias, presidente. Creo, señor presidente, que tenemos que ir sincerando las cosas. El día de ayer, con el mandato, se aprobó efectivamente la eliminación de la intermediación laboral, pero la tercerización de servicios complementarios se dejó subsistente. En el artículo 3 del mandato que se aprobó, cuando se dice que se pueden celebrar contratos con personas naturales o jurídicas autorizadas como prestadores de actividades complementarias por el Ministerio de Trabajo y Empleo, y se señala el objeto exclusivo en vigilancia, seguridad, alimentación, mensajería y limpieza. Y por eso es que esta asamblea tiene al personal que hace la limpieza todavía tercerizado, porque si no, de lo contrario, ya se habría incorporado los roles de la asamblea. Si es que existen trabajadores tercerizados, y van a seguir existiendo, como consta aquí en el artículo 4, puesto que se prohíbe, cierto es, la intermediación laboral, pero la tercerización de servicios se permite en actividades que sean complementarias y que no sean habituales o propias de la empresa. Creo yo que es muy importante lo que ha dicho la asambleísta Arboleda, de rescatar el principio de solidaridad que consta en la Constitución del año 98, en el artículo 35, numeral 11, porque de lo contrario estaríamos desprotegiendo a los trabajadores de servicios complementarios y esto sería un verdadero retroceso en materia de derechos, y todos estamos conscientes aquí de que el primer mandato que tenemos nosotros, según el estatuto que aprobó el pueblo ecuatoriano, es de profundizar en los derechos, más no de ir hacia atrás. Por tanto, yo propongo que se mantenga el principio de solidaridad y que se diga, sin perjuicio de la responsabilidad principal del obligado directo, la persona en cuyo provecho se realice la obra o se preste el servicio será responsable solidaria del cumplimiento de las obligaciones laborales, aunque el contrato se realice por intermedio de una prestadora de servicios complementarios, porque eso es lo que hemos aprobado o se ha aprobado en el mandato que se promulgó el día de ayer. Definitivamente yo creo que tenemos que preservar estas garantías para los trabajadores que son los más humildes, porque si mañana, por ejemplo, si mañana el tercerizador se va con todo el dinero que ha percibido de la Asamblea Nacional Constituyente, esas personas humildes que hacen la limpieza, que nos prestan ese servicio tan indispensable, obviamente tienen que tener la alternativa de reclamar a la beneficiaria o a la usuaria, la Asamblea Nacional Constituyente, el pago de sus remuneraciones. Creo que este precepto es necesario toda vez que se está manteniendo la tercerización de servicios para actividades complementarias. Yo creo igualmente, señor presidente y compañeros asambleístas, que en la Constitución del 98 consta un precepto, un principio fundamental, que es que la legislación laboral debe sujetarse a los principios del derecho social. Esto se ha omitido, nosotros no entendemos por qué razón. Nos parece que es indispensable catalogar a la legislación laboral en el ámbito del derecho social, justamente para hacer valer los principios de protección a favor del trabajador, porque si no, de lo contrario, se va a creer que los preceptos del derecho privado, como la libertad de contratación, por ejemplo, se puede emplear en el ámbito laboral. Igualmente, nos parece que es esencial que en la Constitución conste, como consta en la Constitución del año 98, la clara determinación de qué trabajadores en el sector público están amparados por el Código del Trabajo y cuáles están sujetos al derecho administrativo. Esto es importante porque en el Código del Trabajo solamente tenemos una precaria norma que señala que los obreros de las obras fiscales, de los consejos provinciales, están supeditados al derecho de trabajo. La Constitución ha sido la que ha guiado, y no solo la del 98, las anteriores igualmente han tenido normas análogas para distinguir qué trabajadores están sometidos al Código de Trabajo y quiénes al derecho administrativo.
Esa disposición creo yo que se tiene que volver a redactar en la Constitución que se va a dictar, porque si no, de lo contrario, a futuro no vamos a saber a qué atenernos, quiénes están amparados por la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y quiénes por el Código de Trabajo. Esto es esencial que lo defina la Constitución Política del Estado. Igualmente, creo que coincido con lo que ha dicho la asambleísta Costa, que los límites de la huelga en las empresas estratégicas y en la prestación de servicios públicos como salud, prestación de agua potable, fuerza eléctrica, justicia, debe estar enteramente prohibido, porque de lo contrario estamos supeditando derechos generales, derechos vitales, como el hecho de recibir el agua, por ejemplo, en nuestras casas, a un principio que, si bien es importante el de la huelga, creo que obviamente hay que hacer una preferencia por los derechos generales antes que por derechos que son en todo caso particulares. Igualmente, señor presidente y compañeros, me parece que en el capítulo atinente a la contratación colectiva en el sector público, no puede ser posible que se deje ese simple enunciado de que la contratación colectiva no puede estar por encima del interés social. Yo creo que la ley tiene que ir definiendo los marcos que no pueden ser rebasados por la contratación colectiva en el sector público. Esta Asamblea mismo, al dictar los mandatos 2 y 4, ha señalado techos para las indemnizaciones y techos para las remuneraciones en el sector público. Es decir, existen mandatos en este caso, pero existen también leyes, y leyes que fueron dictadas con mucha anterioridad que prohíben, por ejemplo, la sucesión en el puesto y que prohíben una serie de preferencias o de privilegios en materia de contratación pública que en forma desordenada se han venido dando. Por tanto, yo creo que se debe garantizar la contratación colectiva, pero con sujeción a la ley, e incluso se debería decir con sujeción a los mandatos constituyentes, porque si no, de lo contrario, si dejamos solamente con esta limitación de que no pueden estar por encima del interés social, creo yo que estamos siendo muy vagos y hay que ser más precisos en este tema justamente que ha sido objeto de conflictos y de críticas sociales. Igualmente, comparto con algunos asambleístas que no se puede dejar así muy genérico el artículo referente a la democracia económica, que señala que los trabajadores pueden recuperar, reactivar, reorganizar, dice, empresas en proceso de quiebra, concurso o liquidación, cerradas o abandonadas en forma injustificada para conformar empresas sociales o comunitarias. Yo creo que todo esto debe ser regulado por ley y, por tanto, porque si no, de lo contrario, estaríamos abriendo un gran espacio para el ataque, y no solo a las empresas privadas, sino más bien a las empresas públicas, porque las empresas públicas, veamos por ejemplo los ferrocarriles del Estado, son empresas que han estado en una severa crisis, y yo creo que ahí se debe necesariamente incluir, luego de empresas sociales o comunitarias, un inciso, un complemento que diga de conformidad con la ley. La ley debe venir a regular todo este espacio que es nuevo y que podría definitivamente dar lugar a prácticas equivocadas que superpongan intereses más bien particulares por encima de los colectivos. Y es probable que el ánimo que les mueva a algunas personas es apropiarse de los bienes, mas no reactivar la industria, la empresa que supuestamente está en crisis o en quiebra. Tiene un minuto, compañero asambleísta. Sí, gracias, señor presidente. Termino diciendo que coincido en buena medida con la propuesta que ha hecho el asambleísta Olger Chávez, en el sentido de garantizar al trabajador despedido intempestivamente, pero en el sector público, que tenga el derecho alternativo de escoger entre la indemnización por despido intempestivo o la reincorporación a su puesto de trabajo. Si tenemos en el derecho administrativo que un servidor puede retornar a su puesto de trabajo luego de seguir la correspondiente acción administrativa, de la misma manera el obrero
podría tener ese derecho. Por lo que yo propongo que se incluya una disposición que diga que en el sector público el trabajador despedido intempestivamente tendrá derecho alternativo de escoger entre la indemnización o la reincorporación a su puesto de trabajo. De esa manera incluso se evitaría que el Estado pague cuantiosas indemnizaciones y el trabajador pueda continuar en su puesto de trabajo del cual ha sido privado injustamente. Gracias, presidente, y gracias, compañeros. Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Patricio.